En esta serie de videos estamos resolviendo problemas de Python que involucran archivos, tanto archivos de texto como archivos CSV y la manipulación de strings con el formato incluido. Vamos a hacer un problema que lea un archivo de texto y genere un archivo de texto. En este caso, un archivo de texto llamado direcciones ip.txt. Este es un archivo de texto que contiene los datos IP de un conjunto de usuarios. Este es el formato del archivo direcciones IP. Tiene un título en la parte superior y tres columnas. La columna de nombres, la columna de usuarios y la columna de IPs. Si pueden observar, las IPs no son válidas en su totalidad. Hay algunas que están medio raras ahí. Las IPs válidas son valores entre 0 y 255, 4 valores separados por puntos. Y hay algunos que no están muy bien. Y es que esta asignación la ha hecho una persona que parece que no tiene muchos conocimientos sobre direcciones IP. Así que lo que tenemos que hacer es generar un archivo llamado reporteip.txt donde vamos a indicar qué usuarios no tienen una IP válida. Y va a tener ese formato, IP inválidas como título y abajo user, nombre IP, un espacio, nombre, user, IP y así toda la información de los usuarios que no tienen una IP válida y la vamos a dejar ahí. Vamos a dejar el archivo ahí para poder enviárselo después, ¿no? Eso es otra historia. Entonces vamos a solucionar eso a través de un script. Nuestro script lo que tiene que hacer es leer ese archivo de texto llamado direcciones IP y tener una ruta para tanto direcciones IP como para reporte IP. Vamos a leer el archivo y guardar el archivo y vamos a hacerlo en la misma ruta. Para esto, lo primero que necesitamos es saber dónde está el archivo. Está aquí en direcciones IP txt. Entonces, aquí mismo vamos a grabar el resultado. ¿Sí? Acá mismo vamos a guardar el resultado. Para esto vamos a necesitar una función a la que llamaremos IP válida. Esto quiero que me devuelva si una dirección IP es o no válida. Así que esto nos devolverá true o false dependiendo de si la IP es válida o no. La función la resolvemos después, ¿sí? Después. Vamos a continuar suponiendo que la función funciona. Y vamos a considerar dos archivos. Un archivo llamado direccionesip.txt y otro archivo, file2, llamado reporte-ip.txt. File de entrada, file de salida. Así que lo que hacemos es abrir un archivo. En este caso abrimos el archivo 1 en modo lectura con encoding UTF-8, que es el sistema de codificación de los caracteres, como file in. Ese será nuestro archivo de entrada. Así también lo que haremos es abrir otro archivo con otro bloque with dentro del bloque with. Este va a ser un archivo que vamos a escribir, entonces el modo será write y esto será file out. Y el archivo que vamos a abrir es el file2. Entonces, en ese punto tendremos dos archivos abiertos, ambos con sus alias, file in para el archivo de entrada y file out para el archivo de salida. Así que, por lo más fácil, empecemos escribiendo sobre file out.write. Vamos a escribir este formato tal y como está acá. Entonces pondremos IPs inválidas y un \n para dar un enter al final de esa línea. Fileout.write, conjunto de símbolos de igual con un enter, y un fileout.write con una nueva línea.
Ahora lo que tenemos que hacer es leer el archivo de direcciones IP. El problema con este archivo de direcciones IP es que tengo que evitar esta línea y esta línea y esta línea, y recién en la línea número 4 empezar a leer a los usuarios, ¿sí? Carmen Mesa, C Mesa, Mariana Nina, Emenina o Minina, La Aguilar, Temiro, Semucho, Pelado. Bueno, hay unos nombres ahí interesantes. Así que tenemos que barrer esto línea por línea y tenemos que llegar hasta esta línea. Así que como necesitamos hacer una cuenta, nos conviene hacer un lazo que vaya leyendo cada una de esas líneas hasta la línea correcta. Así que haremos esto acá. For i de x, line in enumerate file in. Cuando yo tomo un archivo abierto y lo ingreso como parte de un for, lo que va a suceder es que en cada iteración esta variable de aquí, line, se va a cargar con cada una de las líneas de este archivo, incluyendo el enter que está al final. Entonces va a cargar la línea 0, la línea 1, la línea 2 y en la línea 3 es donde debo de empezar a hacer algo. Entonces aquí lo que voy a hacer es preguntar si es que i de x es 3. Si i de x es 3, realmente voy a empezar a hacer algo. Realmente sería mayor o igual a 3. Si estoy a partir de la línea 3 contando la primera como 0, entonces diré esto. Data line va a ser igual a line.split. Lo que hará esto de acá es separar cada una de las líneas en varias partes. Esta línea la separará en un elemento Carmen, otro elemento Mesa, el otro elemento Cmesa y este elemento completo. Entonces acá tenemos que tener cuidado porque este elemento, el usuario, por ejemplo, para esa línea es el segundo elemento. Igual que aquí, pero no acá. Es el tercer elemento porque este nombre está compuesto por 3 palabras. Así que contar la posición de este dato desde la izquierda no es una buena idea. Lo es desde la derecha. Porque desde la derecha esto será el elemento -1 y este será el elemento -2. Y como en esta sección no hay espacios, siempre se cumplirá eso. La dirección IP es el elemento -1 y el nombre de usuario es el elemento -2. Y esto de acá será desde el primer elemento hasta el elemento -3, por último, ¿sí? Va a tener esa forma. Así que podemos ir cargando los datos a partir de lo que tenemos en data line. Por ejemplo, nombres. De nombres diremos lo siguiente. Nombres es un dato que está en data line y está desde el principio hasta el elemento -2. Recuerden que aquí se pone uno más. Entonces, si yo quiero llegar hasta el elemento que esté antes de -2, tengo que poner -2. ¿Sí? Es uno menos. Luego tengo user. User será data line -2. Y IP address será data line elemento -1. Entonces, la dirección IP es el elemento -1, la dirección, el usuario será el elemento -2, y esto será desde el principio hasta antes de llegar al elemento -2. Esto es válido para esta sección y esto es válido para esta sección también. Lo que tengo acá son strings. Así que lo que tengo que preguntar acá es si la IP no es válida. Si no es válida, lo cual quiere decir que acá tengo que poner un not.
Si la IP no es válida, entonces voy a registrar todos esos campos en el archivo de salida, fileout. Entonces diré file-out.write. Y acá lo que voy a hacer es escribir user, dos puntos, algo, con un enter. Y en el format pondré user. Así como eso los demás campos. User, nombre, IP. Listo. Con eso tengo la primera línea de mi archivo y así hasta que termine. Cuando este programa termine, debo haber terminado con todos, debe haber barrido con todas las líneas de file in y haber llenado en el archivo fileout reporte IP.txt todos los IPs que no sean válidos, siempre y cuando mi función IP válida funcione, cosa que no funciona. Así que vamos a solucionar esto de aquí. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer una línea, todo en una línea. Vamos a hacer lo siguiente. La dirección IP puedo aplicar un split utilizando el punto como separador. Esto generará una lista con 4 elementos si es que es válida, ¿sí? Si es que es válida. Pero antes de generar la lista y procesarla, vamos a hacer una cosa. Vamos a generar una lista resultado de un filtro en donde tendremos una función lambda x que va a afectar a los elementos de esta lista. Entonces recuerden, esto es una lista que va a ser filtrada por esta función. ¿Y qué voy a hacer en esta función? Voy a tomar cada uno de los elementos, los voy a convertir en enteros porque son strings, y voy a ver si es que se encuentran en este rango, entre 0 y 255. Esto me retornará una cadena de true y false, pero cuando lo transforme a lista, me va a generar una lista con los 4 números, si es que los 4 son true. Entonces voy a sacarle el tamaño a esta lista. Si el tamaño de esta lista es 4, quiere decir que esto es una dirección IP válida. Vamos a ver si esto está correcto. Pareciera que sí. Así que si esto es 4, retornamos true. De lo contrario, retornamos false. Y si lo piensan un poco, toda esta operación retorna true o retorna false. Entonces, podríamos hacer esto. Aunque ya no es tan descriptivo, esto funciona. Así que vamos a ver si es verdad. Vamos a cambiar algunas cosas aquí. Esto se llama nombres. Nombres. Ya está, aparentemente se ejecutó. Nuestro archivo de direcciones IP está aquí. Y deberíamos tener acá un archivo que se llame reporteip.txt. Aquí está. Vamos a abrirlo. Y ahí tenemos esto. L. Aguilar como user, nombres y la IP inválida. Esto es correcto porque este número no es. Este número tampoco es. Este número tampoco es. Esto tiene 5 octetos y esto tiene 3. Pero el nombre no sale bien. Si el nombre no sale bien, se dan cuenta, lo que tenemos acá es una lista y lo que queremos es un nombre. Así que vamos a arreglar esto de aquí.
A la hora de imprimir esto de aquí, lo que yo necesito es mostrar los nombres. Así que vamos a utilizar un espacio en blanco como cadena de un join. Vamos a utilizar ese espacio en blanco para conectar los nombres de esa lista. Volvemos a abrir reporte TXT. Y ahora sí tendremos los nombres correctos como los elementos de la lista que han sido extraídos y se han conectado utilizando un espacio en blanco entre cada uno de los elementos de la lista para generar el nombre. Y tendremos nuestra solución funcionando. ¿Ok? Hemos leído los archivos utilizando un bloque with, lo cual es siempre lo mejor, es más conveniente, ya que cuando el bloque with se cierra, el archivo se cierra. Y hemos colocado un with dentro de otro with, no hay ningún problema. Y hemos leído los archivos a través de un iterable. Hemos colocado cada uno de los archivos dentro de un for que va leyendo línea por línea y va extrayendo cada valor y estamos guardando cada uno de los strings que queremos imprimir en el archivo de salida, que es muy equivalente a hacer un print solo que con un write, y hay que incluir un enter al final para que baje a la siguiente línea al haber terminado las líneas de impresión. Así que espero que haya quedado bastante claro y si es así, nos vemos en otro video.